Buenos días, nosotros somos el equipo 9 y hoy les hablaremos sobre los Incoterms 2020. Para comenzar con el tema, partiremos con la definición de los Incoterms. Y bueno, los Incoterms son básicamente un conjunto de reglas que establecen de forma clara y sencilla las responsabilidades de cada parte involucrada en una compraventa internacional. Pues cada Incoterm explica, por ejemplo, a quién corresponden las operaciones aduaneras en el país de exportación o importación. También quién debe ser el responsable de la contratación del seguro y el transporte de las mercancías, el lugar y responsabilidades de quien entrega y recibe la mercancía, así como también el momento de la transferencia de riesgos y gastos del vendedor al comprador. Se puede decir que la importancia de los Incoterms recae en que son los que delimitan los derechos y responsabilidades entre compradores y vendedores. También un aspecto importante que se debe tener en cuenta es que los Incoterms no perduran para siempre, sino que son utilizados regularmente por la Cámara del Comercio Internacional, aunque generalmente pues las modificaciones que se les hace suelen ser muy sencillas y no cambian tanto a lo que ya está establecido. Del contexto histórico de los Incoterms. Y bueno, el surgimiento como tal de los Incoterms nace a partir de una necesidad. Esto debido a que en el pasado pues existían muchos problemas a la hora de desplazar grandes cantidades de mercancías, ya que no se tenía un control como tal y era común que no se respetaran los derechos y obligaciones tanto de los compradores como de los vendedores. Ante esta situación, pues era clave crear una herramienta que facilitara las relaciones de comercio exterior y de esta necesidad precisamente nacen los Incoterms. El primer antecedente como tal de los Incoterms nace en el año de 1812, cuando se comienza a utilizar el término FOB en las Cortes británicas. El término FOB, que significa Free on Board, es un Incoterm que se utiliza exclusivamente para el transporte marítimo. Luego tuvieron que pasar muchos años hasta que se creó el segundo Incoterm, que es el CIF, coste seguro y flete, el cual surge hasta el año de 1895, gracias al crecimiento y expansión que estaba teniendo el comercio internacional en ese entonces. Finalmente fue hasta el año de 1936 cuando la Cámara de Comercio Internacional publica la primera versión con 6 Incoterms, esto pues con el objetivo ya de la comprensión de las obligaciones y condiciones de la compraventa internacional de las mercancías. Y bueno, ya después, desde entonces, los Incoterms han sido revisados y modificados en varias ocasiones. Por decir, en 1953, los Incoterms se debatieron en el Congreso de Viena, donde se establecieron las reglas y obligaciones de los Incoterms FAS, FOB, SIF, entre otros más. Por otro lado, también en 1976 se adicionó a los Incoterms existentes un anexo con el término FOB aeropuerto, esto para definir y regular la práctica creciente del envío de mercancías por vía aérea. Estos cambios y actualizaciones de los Incoterms se realizan más que nada para adecuar y adaptar los términos comerciales a las nuevas exigencias de los mercados internacionales. Las revisiones y modificaciones ahora suelen realizarse cada 10 años y la última fue precisamente en el año 2020. Los Incoterms ya han vivido 8 revisiones y aunque en un principio su aplicación se limitaba a tan solo 13 países, hoy son ya utilizados en más de 140
y también pueden ser consultados en múltiples lenguas diferentes. Bueno, ahora hablaremos sobre para qué sirven las Incoterms. Estas suelen utilizarse para que sean repartidas y establecidas las responsabilidades de gastos y transmisión de riesgos entre las personas que compran y quien tiene la mercancía en venta. Las Incoterms suelen ser aceptadas de manera voluntaria y estas son utilizadas para poder establecer cuáles son las condiciones que se aplicarán en el acuerdo de compra y venta. De esta manera se logra evitar o reducir la probabilidad de que ocurran problemas o confusiones. Ahora pasaremos con los objetivos. Su objetivo principal es la de facilitar la operatividad de las transacciones de comercio internacional, así como la de establecer los derechos y obligaciones del vendedor y el comprador. Existen dos clasificaciones para los Incoterms, las cuales se mencionarán a continuación. La primera es por el medio de transporte. Esta se divide en dos grupos. En uno están todas las Incoterms que pueden ser utilizadas para cualquier medio de transporte y en el otro grupo están las Incoterms que pueden ser utilizadas solamente para el transporte marítimo. Después tenemos la clasificación que es por grupo. Existen cuatro grupos. En el grupo E, que está la EXW. Estas son utilizadas simplemente porque el vendedor proporciona sus propios almacenes para que la mercancía del importador llegue ahí. Seguimos con el grupo F, que es el grupo en donde están las Incoterms, donde el transporte principal no es pagado por el vendedor. Pasamos con el grupo C, que es básicamente lo mismo, solamente que el transporte es pagado por el vendedor. Por último, pasamos con el grupo D, en donde el vendedor y exportador se hacen cargo de todos los riesgos y costes necesarios que se necesitan para poder realizar la compra y venta. Bueno, y ahora sí vamos a pasar a explicar cada uno de los Incoterms de forma más específica, empezando por la Xworks, que en este caso viene siendo también se le conoce en español como en fábrica. Este tipo de Incoterm pues aplica al tipo de transporte polivalente, que pues puede ser multimodal, se puede utilizar en cualquier medio de transporte, cualquier tipo de transporte, puede ser uno solo, puede ser varios que pueden ser combinados también. El pago del transporte principal pues le corresponde en este caso al comprador y la transmisión de riesgo del transporte es al correspondiente al país de origen. En este tipo de Incoterm, pues el vendedor pone la mercancía a disposición del comprador en sus propios locales, pero no tiene ninguna obligación de cargar la mercancía en el vehículo que venga a recoger la mercancía. Más que nada, en este Incoterm, pues el vendedor le transfiere esa responsabilidad al momento de que inicia, cuando la mercancía se dispone a disposición en un lugar acordado, pues ya el comprador es el que se hace cargo de ir a recoger esa dicha mercancía en el lugar que haya sido convenido. Puede ser una fábrica, un almacén o algún local que tenga el vendedor. Y pues aquí ya el riesgo es transferido al comprador al momento de que se le entregue la mercancía y pues todos los costes van de parte corren de cuenta del comprador. Y aquí se puede mencionar pues que entre una de sus obligaciones del vendedor es la entrega de esta mercancía y la documentación, el etiquetado y el embalaje. Y otras de las obligaciones que tiene el comprador son el pago de la mercancía, el flete internacional y el pago de impuestos. Y bueno, continuamos con el Free Courier, que también es el franco transportista. En este Incoterm, pues el vendedor cumple con la obligación de entregar la mercancía cuando le recibe el transportador que ha sido puesto por el comprador. Aquí en este tipo de Incoterm, el tipo de transporte también viene siendo de tipo polivalente o multimodal y el pago de transporte principal le corresponde también al comprador y la transmisión del riesgo del transporte también es para el país de origen. En este Incoterm, pues el vendedor es el que se compromete a entregar toda la mercancía en algún lugar acordado en el país de origen, que puede ser pues algún local, alguna bodega, un aeropuerto, también la frontera. Ya es dependiendo de en qué acuerdo llegue el comprador y el vendedor. Se entrega en ese punto acordado y ya el vendedor es el que se hace cargo de todos los costes hasta el punto convenido. En el momento en el que llega ya la mercancía al punto que se acordó, la transferencia del riesgo pues ocurre justamente en ese momento y el comprador es el que asume ahora el riesgo desde que el vendedor la entrega. Bien, continuaré explicando algunos Incoterms que son exclusivos de transporte marítimo. Comenzaré con el Free Alongside Ship, o por sus siglas en inglés, junto al barco. Es como su nombre lo dice, es el vendedor quien tiene la responsabilidad de dejar la mercancía junto al barco donde se va a importar o exportar.
y sus responsabilidades terminan una vez que la mercancía se encuentre en ese lugar. En este Incoterm, el vendedor, como lo mencionaba, pues encuentra sus obligaciones hasta que las mercancías estén junto al barco. Antes de estar ahí, es encargado de los costos, de la documentación, del transporte y también del empaquetado de los bienes. Y una vez que se entregue la mercancía, el comprador es quien se vuelve responsable de todo lo demás a partir de ese momento. Los costes, el flete, los impuestos y los transportes que se utilizan hasta llegar al lugar del destino. Siguiente diapositiva, por favor. Bien, en el Incoterm Free on Board, que también es de transporte marítimo, Free on Board, es decir, libre a bordo o puerto de carga convenido, es que el vendedor deje la mercancía donde el comprador le especifique. Por el nombre del Incoterm podríamos pensar que las responsabilidades del vendedor terminan cuando la mercancía se ponga a bordo del transporte marítimo, pero pues realmente sus responsabilidades terminan dependiendo de lo que especifique el contrato de acuerdo a la naturaleza de la mercancía. En este Incoterm, el vendedor tiene la obligación de realizar todos los trámites de exportación, mientras que el comprador tiene la obligación de realizar los trámites de importación. El vendedor tiene que asumir la responsabilidad de la documentación, el empaquetado y todos los costes de flete hasta que se llegue al punto convenido. Y el comprador tiene que contratar el transporte y pagar los gastos de flete e impuestos hasta el lugar del destino. Siguiente diapositiva, por favor. Ahora bien, el Incoterm Cost and Freight, o CFR, que también es de transporte marítimo, responsabiliza al vendedor de entregar las mercancías en el puerto especificado por el comprador, así también como de reservar y pagar el transporte de las mercancías hasta que lleguen al puerto de destino. Al vendedor le corresponden todos los trámites de exportación, mientras que el comprador debe hacerse cargo de los trámites de importación. En este Incoterm, a comparación del de la anterior diapositiva, del de Free on Board o libre a bordo, es que en el de Free on Board el comprador es quien se carga de contratar el transporte, el flete internacional, y en este Incoterm es el vendedor quien se encarga de contratarlo. Y como se puede ver en la diapositiva, el comprador tiene las obligaciones de entregar la mercancía y su documentación, del empaquetado y el embalaje de la mercancía, del transporte interior en el país de origen hasta llegar al lugar convenido, el despacho de las aduanas en el origen, los gastos de salida o gastos de origen, y como explicaba anteriormente, es quien contrata el flete marítimo internacional. Mientras que el comprador paga por las mercancías, se encarga de los gastos de llegada o gastos en el destino, el pago del despacho de aduanas en el destino, el transporte interior en el país de destino y el pago de los impuestos y los aranceles. Siguiente diapositiva, por favor. Y a continuación vamos a hablar sobre el Incoterm Cost Insurance and Freight. Y bueno, este en español se traduce como costo seguro y flete. Y bueno, este es exclusivo para el transporte marítimo y el vendedor es responsable de los gastos, es responsable del costo y de la contratación de todo el transporte hasta el puerto del destino del comprador. Y pues en este podemos ver que para el vendedor existe la responsabilidad de la entrega de la mercancía y de los documentos necesarios, del empaquetado y el embalaje, y entre otros, pero esos son principalmente. Para el comprador vemos que está obligado a pagar las mercancías, los gastos de llegada, el pago de despacho de aduanas y entre otros, pero esos son los principales. Y en este Incoterm puede existir el riesgo de pérdida de la mercancía cuando pues está a bordo del buque. Y en este caso el vendedor tiene la obligación de pagar un seguro contra riesgo, pero este es de cobertura mínima y si el comprador quiere que su mercancía pues esté muy protegida, paga un seguro un poco más alto a este. Continuamos, por favor.
Y bueno, el siguiente Incoterm que tenemos es Carriage and Insurance Pet 2, y este se traduce como transporte seguro pagado hasta, por así decirlo, un destino convenido. Y en este el vendedor es responsable de la entrega de mercancía, en destino, del coste del transporte internacional y del seguro. Y algo que mencionar sobre este Incoterm es que es multimodal, se puede utilizar con cualquier tipo de transporte. Y en este el vendedor tiene la obligación de la entrega de mercancías y de documentos necesarios, del empaquetado y el embalaje igualmente, y pues entre otros como los gastos de salida, el flete como ya se mencionó. En este el comprador está obligado al pago de las mercancías, los gastos de llegada o de destino, el pago de despacho de entre otros. Y bueno, como ya se mencionó anteriormente, pues el vendedor se hace cargo de todos los costes, esto incluyendo el transporte principal, y pues esto es lo que nos dice este Incoterm. Ahora continuaremos con los Incoterms que integran el grupo D. Bueno, en estos se caracterizan porque las operaciones del exportador se hace cargo de los costes derivados pues, del transporte principal y de todos los riesgos que pueda sufrir la mercancía. Se caracterizan por ser de entrega directa, los del grupo D. Y bueno, el primero es Delivery at the Place, DAP, por sus siglas DAP. Se habla que el vendedor realiza la entrega de la mercancía cuando la pone a disposición del comprador en el medio de transporte de llegada, preparada para su descarga, pero sin descargar. Entonces, las obligaciones del vendedor consisten en contratar el transporte y seguro, entregar la mercancía, pero sin descargar, y efectuar los despachos de trámites de exportación. Mientras que las obligaciones del comprador consisten en descargar la mercancía, hacer los trámites de despacho de importación y transportar la mercancía a su destino. Aquí, bueno, los riesgos y gastos del vendedor empezarán desde la empresa o almacén donde se encuentran las mercancías hasta el lugar convenido. Un ejemplo, si hubiera un caso de caída de un avión o del robo de un camión, etcétera, sin que pueda llegar al punto de destino, el vendedor asume toda la responsabilidad. Y ahora pasamos al siguiente. Ok, el segundo es Delivered at the Place Unloaded, por sus siglas DPU. El vendedor realiza la entrega de la mercancía y transmite el riesgo cuando la pone a disposición del comprador en el medio de transporte de llegada, descargada por sus medios y en el punto de destino convenido. Entonces, aquí las obligaciones del vendedor sería contratar el transporte, entregar y descargar la mercancía en el punto acordado, además de efectuar el despacho de trámites de exportación, mientras que al comprador le corresponde el despacho de trámites de importación, además de recibir la mercancía en el lugar convenido. Es muy factible que por lo que le convenga al importador o al exportador, depende obviamente de cada caso, pero si es el vendedor o el comprador el que quiere cargar con más o menos responsabilidades, pues le toca ahorrarse o invertir en más gastos de envío. Eso ya depende de cada parte. Y ahora pasamos a la última, que sería el Delivery Duty Paid, por sus siglas DDP, el cual realiza la entrega de la mercancía cuando la pone a disposición del comprador en el medio de transporte de llegada, preparada para la descarga, pero sin descargar. Y no, aquí está mal, aquí debería decir con descarga. Bueno, esto es en el punto de destino designado y despachada para su importación. Entonces, aquí las obligaciones del vendedor son contratar transportes, cargar y descargar las mercancías en los puntos acordados, y además de efectuar el despacho de importación e importación, mientras que las obligaciones del comprador solo es de recibir la mercancía. En este caso, pues básicamente el vendedor se hace responsable de todo el proceso de logística y bueno, esto determina que el vendedor ha cumplido todas sus obligaciones o que
se le dan todas las obligaciones y pues esto incluye incluso todas las formalidades aduaneras de exportación e importación. Y creo que este sería el último. Y bueno, ya sería todo por nuestra parte del equipo 9, así que gracias por su atención.